ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Yo sí Fuente, feliz cumpleaños. Santo, 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 santo. Feliz cumpleaños, hermano. Santo, santo, santo. Bienvenida, querida y amada Iglesia de América Sur. Hoy es el Día del Señor y venimos para celebrar en su presencia. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Dios nos invita hoy día a gozarnos en su presencia como iglesia, dejando por un momento, ¿verdad?, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y enfocándonos en Él, El profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 18, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Las circunstancias que atravesó Habacuc fueron muy difíciles. Lo que vio Habacuc fue desastroso. Pero este profeta, que tenía una íntima relación con Dios, con su Padre, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Así que hoy día vamos a alegrarnos en el Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos rodea, que nuestro gozo y nuestra mirada esté en el Señor. Oremos para que Dios bendiga este lindo tiempo que vamos a estar juntos. Padre bueno, gracias Señor, porque en tu presencia, conforme dice el salmista, hay plenitud de gozo, Señor. Y conforme dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Padre, que las circunstancias no nos desenfoquen, no nos distraigan, Señor, del verdadero gozo que hay en ti. Y Padre, como iglesia nos hemos concentrado hoy día, Señor, para adorarte, para celebrar juntos tu presencia. Padre, bendícenos durante todo este tiempo, que sea un lindo tiempo en tu presencia, Señor, y que tu palabra y que los cánticos y todo lo que hagamos, Señor, hoy día, siempre sea para darte la gloria, la honra a ti, Padre Celestial. Bendice este tiempo, Señor, lo encomendamos y lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para alabar al Señor, pero también para escuchar su palabra a través del pastor David López, que tiene un lindo tema para nosotros hoy día, un tema enfocado en las misiones. Adelante, hermanos. ¿Qué puedo darte que ya no tendrás? ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor, yo le rindo adoración, brotaré mi salvación.
todo creado y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. Nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno y poderoso que compró mi redención. A Jesús mi Redentor, yo le rindo adoración, tocaré mi salvación. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor, yo le rindo adoración, tocaré mi salvación. Tocaré mi salvación. Tocaré mi salvación. Mis hermanos, qué bueno es poder alabar a nuestro Dios con estas alabanzas, ver al equipo de celebración allí con todo el gozo, pero ahora, en este tiempo, vamos todos juntos a poder clamar a nuestro Dios. Sabemos que esta semana han sido semanas bastante difíciles, semanas de crisis política, y queremos orar por nuestra nación, pero sobre todo por nuestras autoridades. Y sabes, debemos reconocer que esto es bíblico. Y por eso quiero pedirte que podamos ir juntos a el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Y podamos leer juntos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, por nuestras autoridades? Señor, queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos alabando tu nombre. Y es hermoso poder experimentar el gozo de estar unidos en un mismo espíritu. Pero, Señor, no podemos ser indolentes a lo que estamos viviendo como nación en este tiempo. No podemos ser indolentes a la crisis política que hay allá afuera. Bendito Padre, queremos rogarte por nuestras autoridades, empezando por nuestro presidente, que tú le des sabiduría, que le des discernimiento para que en medio de esta crisis Él pueda seguir guiando a nuestra nación de la mejor manera posible, Señor mi Dios. Sabemos que le ha tocado quizá vivir uno de los momentos más difíciles de la historia del Perú, pero Señor mi Dios, tú dale sabiduría, tú dale la fortaleza, dale el discernimiento para que las cosas que Él haga sean pensadas no en Él, no en cuestiones personales, sino, Señor, en el bien de nuestra nación, Señor. Padre, ruego a ti por los congresistas, por los ministros, por los jueces, Señor mi Dios, aquellos que están en funciones y que, Padre, se les ha elegido justamente para poder pensar en nuestra nación. Que tú, Señor, les hagas recordar eso, que ellos entiendan de que su labor es trabajar por nuestra nación, por el bien de todos los peruanos. Que tú, Señor, puedas quitar los tintes políticos de nuestras cabezas, Padre, para poder ver las cosas con claridad y que podamos, Señor, todos juntos trabajar por esta nación, Señor bendito. Padre, ayúdanos a, como creyentes también, dejar de lado nuestras ideologías o formas de pensamiento y que podamos también juntos clamar a nuestro Dios, a ti, oh Dios, por nuestra nación.
clamarte a ti, Señor, cada día por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestras autoridades. Queremos rogarte también, Señor mi Dios, por nuestro alcalde, por nuestro gobernador regional, por las autoridades municipales que tenemos. Te ruego, Señor mi Dios, que tú les des sabiduría, que tú les des una buena forma, le des inteligencia para poder guiar de una mejor manera a nuestra nación, Señor. Al margen de los errores que puedan haber cometido, que tú, Señor, lo lleves a poder cambiar las cosas que han hecho mal, para, mi Dios, poder beneficiar a nuestra nación, Señor bendito. Padre Celestial, ruego que tú pongas temor en el corazón de las personas que están en autoridad, porque sabemos que cuando uno está en autoridad su corazón se llena, mi Dios, de ese egoísmo, de esa ambición, Señor, mi Dios. Pero, Padre, que tú, Señor, puedas romper con todo eso. Que tú, bendito Padre, puedas darles sabiduría y temor a ti, Señor, mi Dios, para que en medio de las situaciones de mayor ambición, de mayor tentación para el político, ellos puedan seguirte a ti y puedan acercarse a ti en medio, Señor mi Dios, de toda situación que estén viviendo, Padre. Que, Dios mío, esta crisis política pueda servir también para que muchos políticos puedan acercarse a ti y reconocer que ellos están perdidos y no tienen consejo de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos como nación, ayúdanos como creyentes a poder seguir orando por nuestra nación y poder interesarnos también en lo que sucede allá afuera, bendito Padre. Gracias por esta oportunidad de clamar y orar a ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Mis hermanos, ¿qué tal si continuamos alabando a nuestro Dios juntos? Tu nombre bendeciré. hermoso Dios de lo que he pensado.
Ahora es un lindo tiempo para dar gracias al Señor por dos motivos especiales: por nuestro banco de alimentos y por la fidelidad del Señor, porque Él no nos ha dejado de sostener durante todo este tiempo, proveyéndonos de trabajo, de recursos para llevar alimento a nuestros hogares. Por eso, con gozo y alegría traemos nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Así que vamos a dar gracias, un tiempo de gratitud delante de la presencia manifiesta de nuestro Padre Celestial. Y ahí donde estás, inclina tu rostro, dale gracias, Señor, con todo tu corazón, por estos dos motivos. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor. Cada día tú nos sorprendes, Señor. Podemos ver tus maravillas, tu obrar, Dios, en tu iglesia y a través de tu iglesia. Gracias, Padre, porque tú sigues obrando poderosamente en tu pueblo, Señor. Y venimos, Señor, como iglesia para agradecerte por todos los víveres, Señor, que tú pones en nuestras manos para compartirlo con las personas necesitadas. Gracias, Señor, porque muchas familias, desde que empezó toda esta pandemia, Señor, han sido beneficiadas con varios kilos de amor, Señor, para sus hogares. Gracias, Padre. Todo eso vino de tus manos para compartirlo a los demás. Gracias, Padre, porque podemos llevar alimentos a estos niños en las palmeritas, a la familia de estos niños en las palmeritas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos de una manera práctica mostrar tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, hacia los demás. Sigue proveyendo, Señor, más alimentos, Dios, que ese banco siempre esté lleno, Dios, de alimentos, de víveres para salir y compartir con los demás, Padre Santo, en estos tiempos de crisis que vive nuestro país a causa de esta pandemia. Padre, también queremos darte las gracias por tener un trabajo. Gracias, Señor, por los recursos que vienen de ti, Señor. Todo viene de ti, Señor, para bendecirnos y bendecir las familias y nuestras familias. Gracias, Señor, porque desde cuando comenzó toda esta crisis en nuestro país, tú no nos has dejado de sostener, Dios. Como dice tu palabra, la diestra de tu mano nos ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos, Dios, por los recursos necesarios, Dios, que tú pones en nuestros hogares. Y con gratitud venimos a ti, Señor, con gratitud, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Y entregamos lo que es tuyo, Señor, porque nada, absolutamente nada es nuestro. Todo te pertenece, Señor. El único propósito, Dios, que tenemos en nuestro corazón es agradarte siempre a ti, Señor, y queremos agradarte en esta área también de nuestras vidas, para que tu obra, Dios, siga extendiéndose, siga alcanzando, Señor, tu palabra, muchas almas más para Cristo. Padre, que tu iglesia siempre tenga esa visión, Dios, de que sigamos predicando tu palabra a tiempo y fuera a tiempo, Dios. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, que simplemente es para regresar todo eso a ti y compartirlo con los demás. Gracias, Señor. Gracias por todas las familias. Gracias, Señor, por tu provisión. Tú has estado ahí siempre, Dios, al lado nuestro. Por eso, Dios, a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a tu pueblo para seguir bendiciendo, Dios, a los demás. Gracias te damos, Padre. Oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos ahí enfocados en alabar y adorar al Señor, pero también preparar nuestro corazón para escuchar su palabra. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria
hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Un saludo caluroso, mis queridos hermanos desde Medio Oriente. Un saludo para allá, para la Iglesia de América Sur en Trujillo. Realmente extrañamos mucho Perú y mucho a nuestra gente trujillana. Pero qué bueno que a través de este video, de este medio, podemos realmente saludarnos y bendecirnos y hablar sobre todo de un tema tan importante como es el tema de las misiones. Porque es un tema que apasiona mi corazón y que realmente es un tema urgente. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando del tema renovando nuestra pasión misionera. Y es un privilegio para mí, hermanos, poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Sobre todo este tema de la obra misionera, porque a pesar de haber avanzado como iglesia, como creyentes en la obra misionera, cuando uno ve las estadísticas, se da cuenta que todavía hay mucho por delante, hay mucho de lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a hacer una pequeña evaluación desde nuestra sencilla punto de vista para ver cómo estamos avanzando como iglesia mundial en la obra misionera, en la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado y que es responsabilidad de cada iglesia y de cada creyente. Porque al ver esto, al ver las estadísticas, uno se da cuenta que hemos perdido la pasión misionera. Ya que si tenemos que renovarla, que es el tema que hoy vamos a hablar, es porque la hemos perdido, es porque nos hemos desviado del camino en algún momento. Y prueba de ello, mi querido hermano, es lo que está pasando en nuestros países en Latinoamérica, donde en una sola cuadra podemos encontrar muchas iglesias de diferentes denominaciones. Y eso es algo muy bueno, que cada vez aparezcan más iglesias es una bendición. El problema es, mi hermano, que cuanto más iglesias se abren en un lado, hay lugares donde no hay ni siquiera una sola iglesia en toda la ciudad. En toda la ciudad. Y por eso debemos preguntarnos si es que no hemos perdido la pasión misionera, de poner iglesias donde no hay, de enviar cristianos donde no hay cristianos, que era lo que el apóstol Pablo hacía y que es a lo que Jesucristo mismo nos ha enviado. Porque si podemos nosotros abrir la Biblia y leer cómo el apóstol Pablo con esa pasión ardiente llevaba el evangelio, podemos darnos cuenta de que nos hemos perdido en el camino y que hemos perdido esa pasión misionera. Acompáñeme por favor en Romanos capítulo 15. Vamos a leer los versos 20 y 21, donde nos explica un poco de esa pasión que Pablo tenía para llevar el evangelio de Jesús a todas las naciones. Dice Romanos capítulo 15, versos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde ya Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Qué tremendo desafío, mi amado hermano, este pasaje. Esto refleja el ministerio de Pablo, esa pasión por el Señor Jesús, esa pasión por cumplir la gran comisión. Por eso hoy vamos a hablar de renovar nuestra pasión misionera. Pero antes de poder hacerlo, dediquemos un tiempo a orar para que sea Dios hablándonos, para que sea Dios tocando nuestros corazones, para involucrarnos de manera activa en su voluntad, en lo que Él quiere que hagamos, mi querido hermano. Así que oremos en este tiempo juntos al Padre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de estudiarla y de ser desafiados, Señor, por ella. Te pedimos que en este tiempo tú nos hables a cada uno de manera personal, mi Señor, que seas tú obrando en medio de nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo para decirnos, Señor, lo que tú quieres en este momento, lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que renunciar. Sé tú, Señor, hablándonos. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros para hablarnos hoy, Señor, tu palabra. Así que dejamos nuestras vidas, Señor, y este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuemos entonces, mi querido hermano. Vamos a hablar de cómo renovar la pasión misionera. Pero antes de poder hacerlo, primero veamos por qué decimos que hemos perdido la pasión misionera. ¿Por qué decimos eso? Y en primer lugar, tenemos que decir
que hemos perdido la pasión misionera por la cantidad de no alcanzados en la actualidad. Si leemos Romanos capítulo 15 y el verso 19, la parte B nada más, la última parte, dice el apóstol Pablo en esta epístola: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y Romanos 15:23 dice: pero ahora, no teniendo más campos en estas regiones. Note algo, note lo que estos dos pasajes nos están diciendo. Que en los tiempos del apóstol Pablo no había no alcanzados, porque él había llenado del Evangelio toda esa región. No había más campos vírgenes, porque Pablo había llenado con el Evangelio toda la región, todo el mundo conocido. ¡Qué tremendo, mi hermano! Esas son las estadísticas de ese tiempo. No habían no alcanzados, porque todos habían sido alcanzados por el Evangelio. Sin embargo, ¿qué podemos decir de nosotros hoy en día, de la iglesia hoy en día, de la actualidad? Miremos algunas estadísticas que nos dan un reflejo de la realidad. Y lo primero que tenemos que ver es la cantidad de budistas que hay en el mundo. Escuche, por favor. Son 364 millones de budistas en todo el mundo. 364 millones. Son 1.140 millones de hindúes en todo el mundo. 1.140. Pero el desafío más grande está aquí, mi querido hermano. Son 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. Este es el gran desafío de la iglesia hoy en día. Este es el número de los no alcanzados. Que si nosotros lo sumamos, mire, si nosotros hacemos una comparación, son 7 billones de personas en el mundo. Si nosotros hacemos una suma de estas 3 religiones de no alcanzados, estamos hablando de casi la mitad del mundo hoy en día, en nuestra actualidad, es no alcanzada. Casi la mitad de todo el mundo es no alcanzado. Qué lejos estamos de decir lo que el apóstol Pablo dijo en su tiempo, de no haber campos vírgenes, de no haber lugar donde predicar, porque todo lo ha llenado del Evangelio. Realmente nos podemos dar cuenta que tenemos un gran desafío como iglesia. Casi la mitad del mundo es no alcanzado hoy en día y mayormente se encuentran entre África y Asia. Ahora, si nos enfocamos en el mundo musulmán por ser el pueblo no alcanzado más grande de todo el mundo, y también porque nosotros estamos trabajando en medio del pueblo musulmán, nuestro ministerio como familia aquí es en medio de este pueblo que tanto necesita del Señor. Tenemos que ver algunas estadísticas con respecto al pueblo musulmán. Se dice que menos del 1% es enviado para alcanzar a los musulmanes. Menos del 1% de toda la iglesia es enviado para alcanzar a los musulmanes. Solamente hay un misionero por cada 420,000 musulmanes. Un misionero por cada 420,000 musulmanes. Esto dice en las estadísticas. El 98% de los obreros cristianos trabajan en las áreas alcanzadas. El 98%. Ya en áreas que han sido alcanzadas. ¿Qué diferencia con lo que el apóstol Pablo nos enseña? Con estas estadísticas podemos darnos cuenta que mueren cada día 37,000 musulmanes. Cada día están muriendo 37,000 musulmanes sin conocer a Jesús, sin escuchar de Él, sin tener un encuentro personal con Jesucristo. Realmente esto debe sacudirnos como iglesia, debe sacudir nuestro corazón. Esta es la realidad. Y nosotros lo podemos confirmar aquí, estas estadísticas, mi querido hermano. Realmente nosotros, donde nos encontramos, no hay ninguna iglesia. No hay una iglesia cristiana en toda esta ciudad, en todo este lugar. Son 125,000 personas y no hay ni una sola iglesia cristiana. Y nosotros solo somos 7 cristianos en el equipo.
¿Usted se imagina eso? 7 cristianos para alcanzar toda una ciudad. Ese es un desafío enorme, mi querido hermano. Por eso necesitamos orar, para que más personas se involucren en la obra misionera, para que más cristianos puedan venir en los lugares donde no hay iglesias, donde no hay cristianos, para dar testimonio. Porque se levanten iglesias donde no hay iglesias, donde se necesitan las iglesias. Pero sobre todo también para que podamos hacer discípulos locales, que sean los que continúen y hagan la obra aquí en su propia nación. La cantidad de no alcanzados refleja que hemos perdido la pasión misionera, mi querido hermano. Y por eso tenemos que renovarla. Pero no solamente la cantidad de no alcanzados, sino también, en segundo lugar, el rápido crecimiento de los no alcanzados. Si nos enfocamos solo en el mundo musulmán como un ejemplo, aunque esto sucede casi igual con el budismo y el hinduismo, solo que en menor escala, por favor, note estos números, estas estadísticas que nos van a ayudar a reflejar la realidad de cómo estamos en la obra misionera. Se dice que en 1908 existían 230 millones de musulmanes en todo el mundo. En 1908. En el 2013 se hizo un conteo. Casi 100 años después, existían 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. 7 veces más. ¿Usted puede notar eso? 7 veces más. Increíble, realmente. Hoy en día son más de 1.800 millones. Eso quiere decir que simplemente en 7 años ellos han crecido en 200 millones. Eso los convierte en la religión actual de mayor crecimiento en todo el mundo. En todo el mundo. El mayor crecimiento no está en el cristianismo. Son los musulmanes, la religión que está creciendo grandemente en todo el mundo. Y lo más preocupante es que son en los países. Hay países que tienen musulmanes que no tienen nada que ver con Medio Oriente. Eso quiere decir que los países con mayor cantidad de musulmanes no se encuentran en Medio Oriente, sino se encuentran en el sur de Asia. Y también ahora hay un número creciente de musulmanes en Europa. Y cada vez se pueden ver algo más frecuente de iglesias convertidas en mezquitas. Eso está pasando hoy en día en Europa. Los musulmanes tienen la misión de ser la religión más grande de todo el mundo en los próximos 20 años. Y déjeme decirle algo. Si nosotros como iglesia no hacemos nada, ellos lo van a lograr. Porque ellos están involucrados completamente a islamizar todo el mundo. Todos sus recursos, toda su gente está trabajando en eso. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, la urgencia que tenemos de involucrarnos todos los creyentes en la obra misionera mundial? Millones de personas están adorando a un Dios falso, pidiendo a un Dios que nunca va a responder sus peticiones porque no es real. Cuando yo venía hace un momento para poder grabar este video, al salir de casa, me encontré a un vecino musulmán y lo veía fumando y con lágrimas en los ojos. Entonces me acerco muy preocupado y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y él me dice, ¿todo está bien? Y él me dice, no puedo aguantar más, tengo muchos problemas. Y le digo, ¿qué pasa? Su hijo sufre de autismo y realmente para él es muy difícil. Él me cuenta que su hijo no duerme, todo el día está activo y tiene que constantemente estar con él y es muy, muy agotador para él. Y yo veo a estas personas con tanta necesidad del Señor. No tienen paz en sus corazones. El nombre de este hombre, de mi vecino, en árabe es paz. Ese es el nombre. Pero lo que menos tiene él en su vida es paz. Porque su vida está llena de problemas. Su vida está llena de dificultades. Y él no puede soportarlo más. Gracias a Dios pudimos conversar y él pudo escuchar a través de mí las palabras de ánimo, de aliento y sobre todo poder mostrarle la luz que tanto necesita escuchar.
Y son millones de personas orando constantemente, pidiéndole a un Dios que nunca les va a escuchar. Y muchos de ellos lo buscan con sinceridad. Pero no hay nadie quien les pueda hablar, no hay nadie quien les pueda contar del verdadero Dios. Eso realmente es una pena enorme, mi querido hermano, porque el crecimiento de los musulmanes en el mundo se debe a la inactividad de la iglesia. Esa es la principal razón. La razón no es el trabajo fuerte que ellos están haciendo. La razón es que la iglesia está inactiva, no está involucrada en la obra misionera completamente. Y esto lo vamos a ver en tercer lugar, la inactividad de la iglesia. Porque la oscuridad avanza cuando la luz se va apagando. Ponga esta imagen, por favor, en su mente, como una vela que al principio tenía un fuego encendido y que su luz llenaba todo el cuarto, pero que poco a poco se ha ido apagando. Y cuando la luz se va apagando, la oscuridad se va haciendo más grande. Y prueba de esto fue la reciente noticia que recorrió todo el mundo, que pasó en Turquía cuando esta famosa iglesia llamada Santa Sofía fue convertida en una mezquita. Sin embargo, esta iglesia no era un lugar de reunión, sino era un museo. Había sido convertido hace más de 100 años en un museo. ¿Usted se imagina eso? Nadie congregaba ahí. Era un museo. Por eso fue tan fácil que ellos lo podrían convertir en una mezquita. Y creo que esta imagen refleja lo que está pasando con el cristianismo hoy en día. Los musulmanes están creciendo de una manera increíble, están transformando iglesias en mezquitas. Las iglesias se están convirtiendo en algo del pasado, en museos y no en una realidad. Eso es lo que está pasando en el mundo. Los lugares que antes eran cristianos, hoy son musulmanes. Tuve la oportunidad de estar en Israel con mi familia para una conferencia, porque Israel está muy cerca de donde estamos nosotros. Y cuando fuimos a visitar el lugar de donde se dice Jesús ascendió, lo que encontramos no fue una iglesia, sino fue una mezquita. Y lo más interesante de esto es que había un hombre, un musulmán, que cobraba la entrada para que los cristianos entremos a ver el lugar donde se dice que Jesús ascendió. ¿Usted se imagina eso? Un musulmán cobrando la entrada a cristianos. Mi amado hermano, la mezquita más antigua, fundada por el mismo Mahoma, que está en Arabia Saudita, sigue en pie y sigue congregando a mucha gente, sigue activa. Pero las iglesias que menciona, por ejemplo, el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, no existen más. Son ruinas. Y se encuentran en uno de los países menos evangelizados del mundo, en Turquía. Y Turquía tiene una clara misión de islamizar el mundo. Turquía es un país menos alcanzado. ¿Sabía usted que fue en Turquía donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos? Es así. Ahí se encontraba la iglesia de Pablo, la iglesia de Antioquía. ¿Usted se imagina eso? Todos esos lugares donde Pablo dijo en la palabra de Dios, no tengo más campo, todos esos lugares se han convertido ahora en lugares de culto musulmán. Y la iglesia no está haciendo nada. Y la iglesia se ha quedado inactiva. Hoy nada más hay vestigios del pasado, solo ruinas de lo que fue la iglesia, pero que hoy son mezquitas. Por eso, mi querido hermano, tenemos que despertar como iglesia. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos renovar esa pasión misionera que llenó el corazón del apóstol Pablo y que llenó el corazón de nuestros padres espirituales, de la iglesia primitiva, y comenzar a cambiar. Por eso vamos a ver en segundo lugar cómo podemos renovar entonces la pasión misionera. Hemos visto la realidad de las misiones hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo podemos renovar la pasión misionera? Bueno, en primer lugar, para poder renovar nuestra pasión misionera, tenemos que regresar al mensaje bíblico. Tenemos que regresar a la Biblia. La Biblia es el centro de la vida cristiana. Y si somos cristianos verdaderos, todo lo que hacemos debe estar centrado en lo que la Biblia enseña.
Si esto es así, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Porque en ese tema central es donde yo debo centrar mi vida. De la Biblia, mi querido hermano, podemos sacar muchos temas. Podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de vida cristiana, etc. Pero ¿cuál es el tema central que une todos estos temas y que le da propósito a la existencia de la Biblia? Jesús resume este tema central en Mateo capítulo 28, verso 19. Id y haced discípulos de todas las naciones. Este es el mensaje central. Este es la base de toda la obra cristiana. La Gran Comisión es la base de la Biblia, es el tema central de la Biblia. Por eso, nosotros, mis hermanos, hemos cometido un grave error. Nosotros hemos hecho de misiones un tema más de la Biblia. Y eso lo hemos trasladado a nuestras vidas. Por eso hoy en día hay personas que dicen es que yo no tengo el llamado a la obra misionera, no tengo llamado a las misiones, por eso yo no me involucro. Eso es un grave error, porque si el centro de todo el mensaje bíblico es la Gran Comisión, todo creyente debe tener como centro de su vida la Gran Comisión. El enemigo ha hecho que muchos pensemos que somos cristianos fieles sin estar involucrados en la obra misionera. Y esto es un grave error, mi hermano. Cuando la Biblia misma es el llamado de Dios a todos los cristianos a cumplir la obra misionera. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano. Usted nunca podrá ser un cristiano fiel si no centra su vida en lo que la Biblia, la palabra de Dios revelada, tiene como tema central, que es la obra misionera. Porque misiones no es un tema más de la Biblia. Misiones es la base de toda la Biblia. La Biblia existe porque nosotros tenemos una misión que cumplir. Y es la Biblia quien nos la revela. La palabra de Dios revelada. La salvación de todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tenemos que llevar y proclamar a todas las naciones. Porque cuando hagamos eso, dice la palabra en Mateo capítulo 24, entonces vendrá el fin. La iglesia dejará de existir como tal cuando cumpla su misión, cuando cumpla la Gran Comisión. Y ese es el desafío que tenemos, hermanos. Por eso todos debemos involucrarnos. Es posible poder alcanzar a los no alcanzados. Es posible cuando toda la iglesia se involucra. Aún es posible, aún podemos hacerlo. Por eso, mi querido hermano, tenemos que regresar a la palabra y estudiar lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Y una vez más leamos este pasaje de Romanos capítulo 15, versos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo está citando un pasaje de Isaías en el capítulo 52. Esto es la obra de Jesucristo para publicarla a todas las naciones. Por ello, mi querido hermano, yo y mi familia estamos en este país tan lejano, en Medio Oriente, porque entendimos que misiones debe ser el centro de nuestra vida, porque es el centro de la Biblia. Con esto no quiero decir que todos deben venir aquí a Medio Oriente o que todos deben viajar. No quiero decir eso. No crea que todos tenemos que salir, ¿no? Alguien tiene que quedarse en casa y apoyar desde ahí. Como en una guerra no todos van a la primera línea de batalla. Algunos tienen que quedarse a cuidar la base. Pero de la misma manera que no todos deben salir, sí todos deben estar involucrados. Todos deben estar involucrados. No podemos permitir, mi amado hermano, que misiones se convierta simplemente en un espectáculo.
¿A qué me refiero cuando digo que misiones se convierten en un espectáculo? Un espectáculo en que los actores son llamados misioneros y que están actuando y los demás son solo observadores. No debe ser así, mi amado hermano. Este llamado a las misiones es para todos, para todo creyente. Y si deseamos recuperar nuestra pasión misionera, simplemente debemos ir al centro y a la base de la Biblia. Estudie la Biblia, lea la Biblia conscientemente y pronto se dará cuenta que el tema central de toda la Biblia es la Gran Comisión. Y si su vida no está involucrada en la Gran Comisión a todas las naciones, realmente no está cumpliendo y está en desobediencia a Dios y a su palabra. Así que esto es muy grave, esto es muy serio, mi querido hermano. Pero si usted reconoce que debe hacerlo, que debe poner como el centro de su vida la Gran Comisión, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, en segundo lugar, tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Pablo le escribe a los romanos y les muestra su deseo de ir a ellos. Sin embargo, había una prioridad en su ministerio, en su vida, que no le permitía ir a verlos. ¿Cuál era ella? ¿Cuál era esta prioridad? Si leemos Romanos capítulo 15, 22, él dice, por favor acompáñame en tu Biblia, Romanos 15, 22, este pasaje mismo, este capítulo que estamos estudiando. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A qué causa se refiere Pablo? A la causa del verso 21, a la causa misionera. Note esto conmigo. Pablo priorizaba la predicación a las naciones no alcanzadas antes que ir a pasar tiempo con los alcanzados. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Y la única razón para que Pablo ahora piense en ir a ver a los romanos es lo que dice el verso 23. Mire conmigo, capítulo 15, verso 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Eran muchos años los que Pablo quería ir, pero la causa misionera se lo había impedido. Ahora va a poder ir porque ya ha llenado de todo el lugar con el Evangelio. Qué tremendo, mi querido hermano. Qué desafío para nosotros como misioneros en el campo. Tremendo desafío del apóstol Pablo, que muchas veces nosotros en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, extrañamos la familia, extrañamos la comida y queremos regresar a nuestros países. Cuando este hombre lleno del Espíritu Santo no quería regresar, no quería estar con los creyentes mientras no cumplía su misión de llenar del Evangelio a toda la región que Dios le había encomendado. Mi hermano, oremos para que Dios renueve nuestra pasión misionera, para que nos dé ese mismo sentir que tuvo Pablo, que tuvo Cristo, porque Pablo tenía muy clara cuál era su prioridad. Su prioridad era alcanzar a las naciones con el Evangelio de Jesús. Y esa debe ser nuestra prioridad, nuestra también. Así que tengo que preguntarle, y me pregunto a mí mismo, ¿cuál es su prioridad, mi amado hermano? ¿Cuál es la prioridad en su vida? Y usted reconoce que tiene que cambiar sus prioridades. Este es el tiempo para hacerlo, porque estamos en un tiempo urgente. Y mi hermano, debemos seguir haciendo misiones aún en tiempos de crisis, aún en tiempos difíciles. Yo sé que estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles para todos, pero no hay excusa para no hacer la obra misionera. Porque la palabra de Dios no cambia, aunque las circunstancias puedan cambiar. La palabra de Dios continúa siendo la misma y la Gran Comisión no tiene condiciones. Por eso nosotros tenemos que seguir enfocados en hacer la obra misionera. Yo agradezco que en estos tiempos difíciles, donde la gente tiene más tiempo y ha tenido quizás tiempo para reflexionar y pasar tiempo con la familia, Yo agradezco mucho que jóvenes de su iglesia, de la iglesia de América Sur, han formado un grupo comprometido a orar por la obra misionera. ¡Qué tremendo, mi amado hermano!
Realmente eso alegra mi corazón de saber que hay jóvenes que están orando por la obra misionera en el mundo, tanto por los misioneros locales como por los misioneros que están en el extranjero. Porque las oraciones son muy importantes para nosotros, muy importantes. Nada podemos hacer en este lugar sin las oraciones de la iglesia, sin que la iglesia nos respalde con sus oraciones. No hay nada más importante para un misionero que saber que están orando por él. Y por eso yo le animo a involucrarse, mi querido hermano, que no solamente sean los jóvenes de la iglesia, que sean los adultos, que sean los niños, involúcrese en la oración misionera y busca este grupo que están orando por la obra misionera en el mundo y sea parte de él, porque realmente eso es lo que necesitamos. Tal vez usted dice, ahora por mi situación económica no puedo apoyar, pero puede hacerlo a través de sus oraciones. Tal vez no pueda venir, pero puede hacerlo a través de sus oraciones, mi querido hermano. Y eso es lo que más necesitamos hoy en día, las oraciones del pueblo de Cristo. Cuando el pueblo de Cristo ora, cosas maravillosas suceden, mi amado hermano. No sabe la importancia de la oración, de batallar en oración, porque esto es una guerra espiritual. Así que necesitamos, hermanos, que puedan renunciar una hora de su día para poder orar y clamar al Señor por la obra misionera. Y por último, mi querido hermano, para poder renovar nuestra pasión misionera, tenemos que renunciar a este mundo. No se puede estar involucrado en la obra misionera sin renuncia. No se puede. Pablo renunció a sus sueños personales con tal de cumplir la gran comisión que Dios le había dado. Y esto lo podemos ver en toda su vida. Pero hay un pasaje en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 que refleja lo que Pablo realmente, todo lo que Pablo renunció. Acompáñame por favor en su Biblia. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué tremendo desafío, mi amado hermano. ¿A cuánto tuvo que renunciar el apóstol Pablo para ser fiel delante del Señor, para cumplir la obra misionera? Y a veces nosotros, mi querido hermano, acumulamos tantas cosas como si fuéramos a vivir para siempre. Tantos títulos, tantas propiedades, que no tiene nada de malo hacerlo, pero que nos hemos desenfocado de la verdadera razón de por qué tenerlos. Por eso debemos reconocer, mi querido hermano, que nada nos vamos a llevar de este mundo. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas eternas, en las cosas valiosas, y nada más valioso para el Señor que la salvación de las almas. Como creyentes debe importarnos lo que a Dios le importa. Debe ser valioso para nosotros, por lo que Jesús dio su vida, por lo que es valioso para Jesús, que es la salvación de todas las naciones. Qué propicio las palabras del misionero Jim Elliot, que murió por llevar el evangelio a los no alcanzados. Él dijo lo siguiente: no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. Qué tremendo, mi hermano. Este hombre dio su vida, porque su vida él no podía retenerla, pero ganó a los no alcanzados, y muchos vinieron a los pies de Cristo producto del testimonio de este hombre. Y esas almas son por la eternidad. Son por la eternidad. Los misioneros, los que venimos al campo, debemos renunciar a muchas cosas, mi querido hermano, para cumplir la gran comisión. Renunciar a la familia, renunciar a nuestros sueños personales, renunciar a tener una estabilidad. ¿No cree que es injusto que solo unos pocos renuncien y que los demás se queden en casa? Eso no es justo. Todos debemos renunciar. Todos tenemos que tener la misma actitud de renuncia, aunque estemos en casa. Tenemos que renunciar a este mundo para entregarnos a la obra misionera. Le animo a renunciar, a pedirle al Señor que le ayude a hacerlo
y a involucrarse en la obra misionera. Usted está dispuesto a hacerlo. Pues órele al Señor ahí donde usted está y dígale: Señor, enséñame cómo puedo yo involucrarme en la obra misionera mundial. Porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la base de la Biblia y porque necesitamos, mi querido hermano, renovar nuestra pasión misionera. Que Dios nos ayude a hacerlo y que juntos podamos alcanzar todas las naciones para el Señor, para la adoración del Padre, para la adoración del Hijo en todas las naciones. Espero que este mensaje le haya hablado tanto como a mí también. Realmente estoy muy contento, hermanos, de ser parte de este culto misionero y esperamos realmente vernos de nuevo y poder seguir desafiándonos en hacer la obra misionera. Que el Señor le bendiga y gracias por este tiempo precioso. Amén. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo
Damos gracias al Señor por este lindo tiempo que hemos pasado juntos como iglesia. Es nuestro deseo, hermanos, que pongamos en práctica lo que hemos escuchado ahora a través de su palabra y que siempre tengamos un corazón misionero, esa compasión por las almas perdidas. Les animamos en esta semana a continuar reuniéndose en sus grupos pequeños. Estamos reuniendo a través del Zoom, ¿verdad? Y es una alegría vernos a través de una pantalla con nuestros hermanos en la fe y orar juntos, cantar juntos. Les animo a que cada uno de ustedes, cada integrante de los grupos pequeños se reúnan, ¿verdad?, allí en sus casas. También animar, ¿verdad?, a los que todavía no tienen un grupo pequeño, nos escriban o nos llamen, ¿verdad?, diciéndonos a qué grupo pueden pertenecer. Así que nosotros le podemos orientar, indicar y dar las direcciones para que ustedes puedan a través del Zoom reunirse también con hermanos de la iglesia. También damos gracias al Señor por las madrugadas. Al 6 de la mañana los grupos de oración se están multiplicando. Gloria al Señor, hermanos. Qué lindo ver a la iglesia intercediendo ahí juntos delante del Señor por cada una de nuestras necesidades, las necesidades del pueblo del Señor y también por las necesidades de nuestro país. Gracias por ese lindo tiempo que pasamos también de madrugada. Así que si usted todavía no está reuniendo y congregando ahí temprano de madrugada, conforme dice el salmista, para orar, les animamos. Hable con los pastores de su comunidad y le envían el Zoom también para que estén allí orando temprano. Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos y dar gracias, Señor, por todo este lindo tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia manifiesta es real, es viva, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú sigues sosteniendo a tu iglesia, Señor, en medio de esta crisis. Gracias, Padre. Oramos por las familias que tienen que salir a trabajar en esta semana, que tú los guardes, Señor, los protejas, Señor, de toda contaminación, de toda enfermedad, Dios, que tu mano poderosa los cubra, Señor, los proteja. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Guárdanos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de tu pueblo. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.